¿Parece? No sé, Julio, ¿qué decís? Justo lo enganché hablando. ¿Cómo es tu nombre? Gabriel Mourinho. Ahora pongo la presentación, ahí aparece. ¿Qué decís, Julio? ¿Arrancamos? Ya son y 5. A ver cuántos somos. Sí, somos 27 y debe haber dos o tres, me parece que estoy viendo a Marina, a Cristina y a nadie más, así Adri, que por ahí lo vi. arranquemos. Bueno, arrancamos. Pongo a compartir pantalla. Ya saben la dinámica de de las teóricas, chicos, las preguntas y esas cosas las mandan al privado, si hay alguna. Buen día, Marina, y saluda por el chat, Marina. ¿Ahí se ve la presentación? Sí, Mau, se ve perfecto. Y quiero ver si pongo el puntero. También ahí se ve el puntero, ¿no? Buenos días, chicos, se ve perfecto. Hola, Cris. Hola, Cris. Hola, buen día. Buen día. Bueno, arrancamos. Sí, como dijo Julio, anoten si hay alguna duda, anótenlas en el chat, que cuando termino las vemos, y si no, si quieren interrumpir, no tengo ningún problema. Si quieren habilitar el micrófono para preguntar algo, no hay ningún drama. Bueno, vamos a arrancar. Primero me presento, mi nombre es Gabriel Mourinho, formo parte del grupo de Perio de Maimónides. Y la idea de hoy es hablar un poquito de lo que es tomografías, de este estudio radiológico, y su importancia, ¿no? Los datos que nosotros podemos obtener de este estudio. Si bien sabemos que es un estudio que nos da muchísima información, si nosotros sabemos manejar y sabemos algunos datitos, podemos sacarle mucho más jugo del que nos dan cuando, por ejemplo, pedimos una tomografía y viene el paciente con la tomografía impresa. La realidad es que conociendo algunas cosas y sabiendo manejar algún software, es un estudio que no solo lo podemos usar como diagnóstico, sino que también lo podemos usar como tratamiento, y esto ya lo voy a mostrar más adelante. Entonces, lo que es la tomografía para nosotros es un estudio bárbaro, para nosotros odontólogos me refiero. Y si sabemos sacarle el jugo, podemos obtener una información muy, muy buena que la utilizamos, no solo para diagnóstico, sino también como tratamiento. Así que la idea del objetivo de esta clase es más que nada repasar algunos conceptos que seguramente ya los conocen, así que vamos a repasarlos nomás sobre la tomografía, y voy a mostrar un programa que seguramente también muchos lo deben manejar y conocer, que es el Blue Sky, para ver cómo se puede manejar este programa y la información y todo el jugo que le podemos sacar a este estudio. Entonces, si avanzamos, arrancamos obviamente hablando de tomografía. La etimología de la palabra significa que es la foto de una lonja o la foto de un corte. Eso, tomo es lonja y grafía de foto. Entonces, como que le estamos sacando una foto a una parte o a un corte del objeto de estudio. Y esto es así porque ocurre que la fuente emisora del rayos X gira para el lado contrario que gira el aparato receptor. Entonces, los dos van girando alrededor del objeto a estudiar, y la fuente emisora gira para un lado, mientras que la receptora gira para el otro. Giran alrededor de un fulcro, un pivot. Entonces, a medida que se emite la radiación de un lado, se recibe por el otro y va girando alrededor del cuerpo. Entonces, eso nos permite ir obteniendo estas fotos de los cortes del objeto de estudio. Las tomografías existen ya hace bastantes años, y si las clasificamos, las primeras que nacieron fueron las tomografías convencionales, y más centrado en el tiempo, en la década del 70, creo que si mal no me equivoco era en el 72, Hounsfield describe lo que es la tomografía computada, que es la que utilizamos hoy en día. Y esa tomografía computada nació como la multislice, que ahora vamos a ver cuál es, y más centrado en el tiempo, más cercano a esta época, apareció la CONBIN, que es la CBCT, o la CONBIN Computed Tomography, o sea, tomografía computada de haz de cono. Como dijimos, en la década del 70 aproximadamente, en el 72, este señor, que fue Gottfried Hounsfield, describe lo que es la tomografía computada. Y la ventaja que tenía esto en relación a la convencional es que la convencional, cuando iba girando e iba tomando esas imágenes,
cada imagen se iba a ver contaminada por la toma anterior. Es como que se iba superponiendo las imágenes. Entonces tenía bastantes, digamos, distorsiones. O no distorsiones, sino que tenía imagen superpuesta a otra. Lo que hace Hounsfield con la tomografía computada es que esa recepción del rayo X que recibe el aparato receptor lo digitaliza, lo transforma en un código binario que después a través de un software eso se va a reconstruir y permite ir eliminando esa anatomía adyacente de la foto anterior, digamos, de la emisión de rayos anterior. Entonces esto es muy bueno porque permite diferenciar y cuantificar los tejidos blandos de los duros. O sea, ya tenemos mucha mayor claridad y mucha mayor definición y nos permite diferenciar qué va a ser un tejido duro y qué va a ser un tejido blando. Y a su vez nos permite identificar las distintas densidades del objeto que estamos estudiando. Básicamente era una camilla donde el paciente se acostaba en un sistema cerrado. En ese sistema teníamos la fuente emisora y la fuente receptora que iban girando alrededor del objeto de estudio y la camilla iba entrando en ese objeto y se iban haciendo cortes perpendiculares al eje axial del cuerpo, que eran los famosos cortes axiales. Esos cortes iban a ser recibidos por el rayo receptor y se iban a digitalizar. Y luego a través de un software se reconstruía la imagen, o se reconstruye la imagen obtenida por este estudio. Cada una de esas imágenes o de esos cortes se hacen cada 2 milímetros, pero esto se puede programar, lo podemos pedir cada 2 milímetros, cada 1 milímetro, cada 3. Obviamente, cuanto más corto es el milímetro, más cantidad de rayos se necesitan sacar, pero también más definición vamos a tener. Y una de las grandes ventajas es que vamos a poder medir los elementos anatómicos de interés. Ya no es como la panorámica, que por ejemplo, si nosotros vemos una imagen, supónganse radiolúcida en algún sector, la podemos observar, pero no sabemos si en relación, por ejemplo, una pieza dentaria está por delante, está por detrás, a cuántos centímetros o milímetros está, por la distorsión que tiene la panorámica. Con este estudio nosotros podemos identificar perfectamente tridimensionalmente dónde se ubica esa imagen que estamos también a cuánto se ubica de algún elemento anatómico, de alguna pieza dentaria. Y nos permite medir los rebordes, nos permite medir las tablas, nos permite ver procesos patológicos, etc. Y el elemento individual, digamos, como si fuera la célula de este estudio, se denomina voxel. Así como en una pantalla de televisión o en una computadora o en un celular, nosotros tenemos los píxeles, que son en 2 dimensiones, o sea, tienen dos ejes, el eje X y el eje Y. El voxel agrega un eje, que es el Z, y nos da la tridimensionalidad. Entonces, la unidad funcional o el elemento individual de una tomografía es el voxel, al igual que lo que ocurre ahora con todo lo que es la tecnología 3D. Y cuando nosotros hacemos una impresión 3D, también no hablamos de píxeles, sino hablamos de voxel, porque ya no solo tenemos el eje X y el Y, sino que también tenemos el Z. Y a cada uno de estos voxels van a estar cuantificados, se le va a agregar un valor. Ese valor son las unidades Hounsfield, obviamente en honor a Gottfried Hounsfield. Y lo que nos va a decir ese valor numérico es la densidad del objeto que está estudiando o que está representando ese voxel. ¿A qué me refiero con esto? Acá tienen el píxel, que tiene 2 ejes, el X y el Y, y el voxel que se le agrega al Z. Nos da la tridimensionalidad. Y este voxel se lo va a cuantificar, se le va a dar un valor en unidades Hounsfield, que lo que va a medir es la densidad del objeto en estudio. ¿Qué vamos a tener? Desde los menos 1000, por ejemplo, para el aire, que no tiene densidad, hasta los más 3000, que es, por ejemplo, el esmalte dentario, los metales, un implante, no sé, una corona, van a tener mayor cantidad de unidades Hounsfield, van a ser más hiperdensos. Y todo eso está cuantificado, por lo tanto, no solo nos permite medir, tener una medición exacta entre distintos elementos anatómicos, sino que nos permite cuantificar la densidad del objeto que estamos estudiando. No es lo mismo si vamos a poner un implante, sabemos, en la zona de tuberosidad maxilar superior-posterior, que si lo vamos a poner en zona anterior-inferior. Y eso la tomografía lo podemos medir y podemos ver la densidad del hueso. Más centrada, entonces, dijimos, en el tiempo, más cercana a nosotros, aparecen las CBCT, las Cone-Beam Computer Tomography, que a diferencia de la tomografía multislice, aquella descrita en el 70, que tenía una fuente emisora de rayos, un colineador, y salía una imagen plana detectada y nos daba esta imagen del objeto de estudio, los rayos en la Cone-Beam son divergentes, salen y se van divergiendo, forman un cono. Esto hace que nos toma mayor cantidad del objeto de estudio y nos permite generar una reconstrucción tridimensional de eso que estamos estudiando.
Entonces la diferencia de este cone justamente se llama de cono porque los haces son divergentes y forman este cono. Y nos permite reconstruir tridimensionalmente el objeto de estudio. Y a su vez va a generar un archivo, esto es computado, por lo tanto son estudios radiográficos digitales, que va a generar una reconstrucción en la computadora y ese archivo se va a denominar DICOM, que ya vamos a ver qué es esto. Que se llama, en realidad DICOM son las siglas de Digital Imaging and Communication in Medicine. Es un archivo estándar, es como así podemos ver una foto que es .jpg o .mp o un video que es .mp4 o un archivo 3D que es .stl. Los estudios radiológicos digitales van a tener una extensión que es .dcm, que es DICOM. Y ese .dcm nosotros lo podemos abrir con cualquier software que lea estos archivos, lo cual es una ventaja bárbara, porque ya no vamos a pedir más estudios impresos, sino que directamente pedimos el archivo y lo podemos navegar nosotros con nuestra computadora. Ya vamos a ir más adelante con eso. Perdón. Sí. Carola me está diciendo por chat que no puede entrar. Carola Bozano. Pero ahí está, ahí está. Ya está, ya pude entrar, gracias, Sofi. Ah. Ok, ahí sí, ahí la estaba viendo. Perfecto. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué ventajas tiene este estudio de haz de cono, el CONBIM? Una de las principales ventajas es que es isometría, 1 a 1. No tiene la deformación que tiene, por ejemplo, una panorámica. Nosotros podemos medir muy exactamente la distancia que hay entre un implante al mentoniano, al dentario inferior, al seno. Podemos medir la profundidad que tiene un defecto óseo, vertical, horizontal. Entonces, tiene isometría 1 a 1. Nos permite elegir el tamaño del estudio que vamos a tomar, ¿sí? Esto es lo que se denomina el FOV. FOV también son las siglas de lo que se denomina Field of View, que es campo de visión. Depende de lo que nosotros querramos estudiar, podemos elegir el FOV, el tamaño de este estudio. Ponemos FOV más chiquitos o FOV más grandes. Por ejemplo, si vamos a hacer una cirugía maxilofacial y necesitamos todo el macizo craneofacial, vamos a pedir un FOV grande. Va a tener menos definición, pero en una sola imagen vamos a obtener todas las estructuras que nos interesan. Ahora, si estamos haciendo, no sé, somos endodoncistas y pensamos que hay una falsavía o una fractura, vamos a pedir una tomografía de un solo diente. Entonces vamos a pedir un FOV muy, muy pequeño con la mayor definición posible. No me interesa tener todo el macizo craneofacial si yo quiero estudiar si una pieza dentaria tiene una falsavía o el proceso o una lesión periapical. Entonces, otra ventaja es que nosotros podemos variar el tamaño del estudio radiográfico según lo que nosotros querramos estudiar. Es un sistema abierto. Con sistema abierto se refiere a que ya no es como la tomografía convencional, en donde el paciente se tiene que acostar en una camilla, esa camilla entra en un tubo completamente cerrado, sino que acá el paciente puede estar parado o sentado en un sistema abierto, donde el tubo emisor de rayos gira alrededor de la cabeza y no tiene que estar encerrado, es mucho menos traumático para el paciente. Y también se refiere a que un sistema abierto es que genera estos archivos DSM, estos archivos DICOM, el cual nosotros podemos abrir con cualquier software que lea DSM. ¿Se acuerdan que antes por ahí pedíamos el estudio radiológico, la tomografía, y nos mandaban o impresa en un papel o nos mandaban un CD? Que todavía hay algunos que mandan un CD cuando casi no hay computadora, o sea, hay que comprarse aparte una lectora de CD para poder ver el estudio radiográfico o verlo en una computadora vieja que tengamos. ¿Qué pasaba? Cuando te mandaban el CD, vos solamente podías ver esos archivos con el software del equipo de rayos con el que fue tomada la tomografía. Entonces te tenías que instalar el software o abrirlo del CD, que era lentísimo, y manejar el software del equipo de rayos. Hoy en día tranquilamente podemos pedir el archivo DSM de DICOM y verlo con el programa que nosotros mejor manejemos. También va a tener menos radiación que una tomografía convencional, ya que solamente hace un giro. Se dice que promedio creo que son entre 36 y 40 segundos que tarda una tomografía axial computada, una CONBIM, en hacer todo el giro. También esto obviamente no lo tengo estudiado, pero me acuerdo de una docente de rayos que dijo que hay mayor radiación yéndonos en avión de acá a Brasil que con una tomografía. Entonces es poca la radiación. Si bien es más que la que podemos tomar con una periapical o con una panorámica, tampoco es tanta la radiación que recibe el paciente al hacerse este estudio. Y en odontología va a estar indicada para un montón de cosas, desde lo que les decía, con un FOV grande para cirugía maxilofacial, donde tomamos todo el macizo craneofacial, hasta endodoncia, donde pedimos un FOV bien pequeño para ver solamente una pieza dentaria, o por ahí en periodoncia para estudiar algún tipo de defecto que querramos evaluar. Y algo que también nosotros generalmente cometemos el error, que los radiólogos siempre están corrigiendo, pero
no sé, mucha bola no le damos, porque yo cuando hablo con algún colega siempre, y estamos viendo una tomografía, seguimos hablando de radiolúcido o radiopaco. En realidad, cuando hablamos de tomografía, acuérdense que la unidad funcional era el voxel, y ese voxel tenía una unidad Hounsfield que le medía la densidad. Entonces no hay que hablar de radiolúcido o radiopaco, sino que hablamos de hiperdenso. O sea, radiopaco sería hiperdenso, tenemos isodenso e hipodenso. ¿Bien? Nada, esto es... La realidad es que a mí no lo tengo incorporado esto. Entonces, cuando en una tomografía, por ahí sigo hablando de un elemento radiolúcido, cuando en realidad uno debería hablar de hipodenso. Bien, dijimos que una de las ventajas era esa isometría 1 a 1. Acá hay una revisión sistemática que es del 18, en lo que tomaron muchos artículos para la revisión en la que medían un elemento anatómico o hacían una medición previa a una cirugía y después volvían a medir intraquirúrgicamente y veían si había alguna diferencia. Y como conclusión de esta revisión sistemática, llegaron a la conclusión de que la tomografía es un estudio radiográfico confiable, que es muy bueno, que realmente tenemos una isometría 1 a 1, pero que aún así aconsejan tener siempre un margen de error de 2 milímetros. ¿Y esto por qué? Porque si bien las tomografías son confiables y son exactas, dentro del proceso de la tomografía, desde que el paciente se la toma hasta que nosotros recibimos el archivo, pueden ocurrir diferentes errores, desde artefactos que haya en la boca, desde movimiento que tenga el paciente en el momento de la toma de la tomografía, desde errores que pueda tener el aparato tomográfico. Entonces, si bien es exacta, siempre se recomienda dejar un margen de 2 milímetros. Y esto pasa, yo estoy seguro que a ustedes alguna vez les pasó, que por ahí pidieron una tomografía impresa. Voy a poner un implante en el sector posterior inferior. Mido cuánto tengo en relación al dentario. Supóngase que la tomografía me dice que tengo 9 milímetros. Bueno, voy con uno de 8, voy a estar medio justito, y cuando estoy fresando o saco la radiografía post, veo que todavía tenía mucho más distancia, desde el ápice del implante hasta el dentario. Y eso es porque, justamente, se toma este margen de seguridad de 2 milímetros que ya viene programado en algunos software de los tomógrafos, porque pueden existir algunos errores que puede llegar a hacer que el estudio no sea exacto. Una vez también en una charla de radiología nos contaban que muchas veces esto era a propósito, que el centro radiológico lo hacía a propósito, porque si llega a haber algún problema en el momento de la cirugía, como que el centro radiológico es solidario si tenés algún quilombo, por mal decirlo mal y pronto, con el paciente. Entonces ellos ya te daban de por sí un margen de seguridad de 2 milímetros. Entonces muchas veces, seguramente les ha pasado, que te ponen un implante y después cuando sacan la radiografía, pues dicen, bueno, pero tenía la real, podía haber profundizado bastante más. Y esto es así por esto, porque siempre se recomienda tener un margen de seguridad de por lo menos 2 milímetros. ¿Por qué? Por esto que les hablaba antes, de los artefactos. ¿Qué son los artefactos? Son fenómenos que van a interferir, obviamente, en la calidad de la imagen, ¿sí? Que pueden generar una distorsión en la imagen. De estos tenemos físicos, que es cómo atraviesa el rayo distintas estructuras, que pueden ser metales, pueden ser coronas, implantes. Pueden ser artefactos cinéticos que se ocurren por la movilidad, que están causados porque el paciente por ahí cuando está pasando el rayo se movió, o pueden ser porque el técnico radiólogo no ubicó correctamente al paciente. Y problemas técnicos que ya son más técnicos del aparato en sí, tanto del aparato emisor, del aparato receptor o del procesamiento de la imagen. Entonces, en base a estos artefactos que pueden existir, es que se recomienda siempre tener un margen de seguridad de 2 milímetros. Otra de las ventajas que habíamos hablado era que nosotros podíamos elegir el tamaño de este estudio. Y esto es lo que hablábamos del FOV. FOV es Field of View, que significa campo de visión. Existen, dependiendo del aparato, distintos tamaños. Hay aparatos que tienen mayor variedad, hay aparatos que tienen menos. Pero básicamente vamos a tener un FOV grande, que nos permite tomar todo el macizo craneofacial, FOV medianos y FOV pequeños. Y a su vez hay algunos aparatos que lo que van haciendo es van superponiendo FOV. Por ejemplo, yo quiero sacar solamente el maxilar inferior, no voy a tomar con este FOV, sino que tomo con un pequeño y se van tomando varios y los van uniendo y los van superponiendo. Lo mismo acá, ven que este equipo radiológico tiene mayor variedad de tamaños de FOV. Esto es importante porque siempre que estamos hablando de radiología tenemos que perseguir un objetivo o un principio que significa o que se llama ALARA. ¿Qué es este principio ALARA? ALARA significa as low as reasonably achievable. Perdón mi inglés, pero básicamente la traducción de esto es que sea lo más bajo como sea razonable alcanzar.
O sea, tratar de irradiar lo menos posible a mi paciente. Si yo necesito ver un defecto de una pieza dentaria, no lo voy a pedir con el FOV grande, porque voy a estar irradiando innecesariamente a mi paciente por demás. Entonces siempre tratar de ajustar ese FOV, ese field of view, en base a lo que nosotros vamos a estudiar, ¿sí? Para perseguir este principio que es el ALARA. La menor radiación como sea razonable conseguir. Si voy a dar poca radiación y no voy a conseguir lo que quiero ver, bueno, tampoco sirve, ¿sí? Siempre la menor radiación posible. Para un diente no voy a pedir el FOV más grande. Ahora, ¿qué nos va a permitir observar este estudio tomográfico? Desde el punto de vista anatómico, nos permite medir exactamente dónde vamos a encontrar el foramen mentoniano y el conducto dentario inferior. El balcón de Fischer, si recuerdan, era por esa convergencia que tenía el reborde alveolar y esa divergencia que tienen las ramas mandibulares, se genera una saliencia del lado lingual de zonas molares, que por debajo de esa saliencia, denominada balcón de Fischer, teníamos la fosa submandibular. Entonces, si nosotros, por ejemplo, tenemos que reponer un implante del sector posterior, tenemos que tener cuidado cómo angulamos nuestra fresa, porque si la ponemos muy recta y atravesamos el balcón de Fischer, caemos en zona submandibular de la glándula. Entonces esto lo podemos ver perfectamente con la tomografía, porque los cortes sagitales vemos perfectamente el balcón y podemos medir cuánto tenemos de distancia. Rama y sínfisis mandibular, sobre todo para lo que son técnicas de regeneración. Hoy en día está, no sé si moda, pero uno se ve mucho lo que es la técnica de Cowrie, donde se toma un injerto de rama mandibular y se lo atornilla con un tornillo y se rellena para hacer regeneraciones tanto horizontales como verticales. Entonces, con un estudio de Combin no solo podemos medir exactamente cuánto necesitamos tomar de rama, dónde debemos cortar para evitar el conducto dentario inferior, sino que, ¿se acuerdan que yo les dije que con estos estudios no solo lo podemos utilizar como diagnóstico, sino también como tratamiento? Porque hay diversos software que nos permiten armar una guía para, como la muestra, fíjense si no lo sigue el doctor Estaola, arma guías para recorte de rama mandibular. Entonces, en el momento de la cirugía, él toma una tomografía, en la tomografía mide, dibuja una guía, la imprime, la esteriliza y en el momento de la cirugía coloca esa guía de toma de injerto de rama y solamente con un piso eléctrico por donde le marca la guía, toma el pedacito de rama, sabe que no tiene problemas porque ya lo midió tanto con el conducto dentario o con cualquier otra estructura anatómica y es mucho más segura la toma del injerto de rama mandibular. Y mucho más rápido, porque si está seguro, solamente corta en esa zona, retira y puede hacer, por ejemplo, la técnica de Cowrie. Obviamente los senos maxilares, podemos ver espectacularmente ese hueso interápico sinusal para ver si podemos colocar un implante o no, tanto en el sector posterior como en el sector anterior. Podemos ver si esos senos están velados o no, si el ostium está permeable. Podemos encontrar tantos procesos infecciosos como patología quística o tumoral. Fracturas radiculares, vieron que hay veces que la fractura depende cómo uno le pega el rayo, ya sea en una periapical o en una panorámica, a veces se ve y a veces no. En cambio acá con las tomografías nosotros podemos ver 360 la pieza dentaria y poder encontrar fracturas. Hallazgos radiológicos, obviamente. Y sobre todo también piezas retenidas y su relación con elementos anatómicos vitales, ya puede ser el conducto dentario, si está en fosa pteriomaxilar, etc. Por ejemplo, para periodoncia existe este estudio que muestra la diferencia que se genera cuando el paciente se toma una tomografía con separadores y cuando no. Por ejemplo, en este estudio lo que hicieron fue medir los distintos fenotipos, del delgado, mediano y grueso. Y fíjense la diferencia en el primero acá arriba, que estamos viendo un fenotipo delgado, esta primera imagen que es la B, es la tomografía del corte axial sin ningún separador. Y fíjense cómo la musculatura labial presiona sobre los tejidos vestibulares y no nos permite cuantificar correctamente. En cambio, en la C se colocó un retractor hipodenso, radiolúcido, como lo quieran llamar, que separa la musculatura labial y fíjense cómo podemos ver y hasta medir la tabla ósea vestibular y los tejidos blandos vestibulares. Lo mismo ocurre en un fenotipo medio, digámoslo, con la musculatura labial, sin la musculatura labial, y en un fenotipo grueso, fíjense lo que es, cómo la musculatura labial presiona el tejido blando, que cuando lo sacamos, se coloca un separador, podemos mirar lo que es la tabla ósea vestibular y lo que es el tejido blando vestibular. Entonces nos permite
cuantificar mucho mejor o medir mucho mejor cuando el paciente se coloca elementos radiolúcidos o hipodensos que separen la musculatura labial. Y si ustedes miran con detalle, a esto también habría que hacerle una modificación hoy en día, que es esto que ven acá, que se ve este entrecruzamiento. Hoy en día lo ideal es pedir que el paciente, esto después a lo último les voy a mostrar como un ejemplo de cómo solicitar una tomografía, pero lo ideal es pedir que se coloque algún elemento hipodenso o radiolúcido que separe los tejidos blandos y a su vez que se tome en inoclusión. Porque si esta tomografía está tomada en este sentido, si yo quiero trabajar solo en el sector superior o en el sector inferior, por ejemplo, para hacer una guía quirúrgica, ese entrecruzamiento dentario no me va a permitir hacer una correcta sección de la tomografía, ¿sí? Entonces siempre tratar de pedir que estén en inoclusión. Generalmente muerden como un pestillo para tomar la tomografía, que a veces separa y a veces no. Lo ideal es que se coloque un rollito de algodón para separar más y generar una inoclusión en el estudio de tomografía. Ahora bien, ¿qué diferencia vamos a tener entre un estudio que es de rutina, que es la panorámica, con la tomografía? Bueno, bien sabemos que la panorámica como ventajas va a tener que nos permite ver una imagen o un pantallazo inicial del paciente, y es algo fácil y rápido de hacer. Yo, por ejemplo, cuando se pide una tomografía, claramente en esta imagen podemos ver la altura vertical del hueso. ¿Sí? Por ahí no puedo medir exacto, ni puedo ver exactamente cuánto es la pérdida o el defecto óseo, pero yo ya puedo ver que acá hay un defecto óseo, que acá hay pérdida ósea, que acá hay una pequeña neumatización del seno y que también se ha perdido altura a nivel óseo. No lo puedo cuantificar, no lo puedo medir en densidad, pero yo ya puedo tener una imagen de, por ejemplo, una pérdida vertical. No ha sido una horizontal, porque ahí necesito la tridimensionalidad, pero la vertical la puedo ver. Es un estudio que es fácil de tomar, que ya hay varios consultorios que tienen una máquina para hacer la panorámica en el momento. Es un aparato que en todos los centros radiológicos ya hay, son digitales, entonces es algo fácil de obtener. Y nos permite lo que decíamos antes, una evaluación burda de la anatomía. O sea, yo acá puedo ver rápidamente en un pantallazo la anatomía general del paciente y por ahí encontrar algún hallazgo patológico o algún quiste, alguna imagen compatible con algún proceso tumoral. Lo que no me permite es medirlo ni relacionarlo a estructuras vecinas, porque es muy común cuando vemos una pieza retenida inferior, un 38, un 48, que por ahí vemos que las raíces están en relación con el dental inferior. Bueno, pero yo con una panorámica no puedo saber si está por delante, está en relación o está por detrás. Entonces, yo puedo tener una valoración inicial, pero si yo quisiera tener la exactitud, sí o sí necesito ir a una tomografía. ¿Qué desventajas va a tener la panorámica? Bueno, no va a mostrar calidad ósea, así como lo hace la tomografía. ¿Se acuerdan que hablamos del voxel y las unidades Hounsfield? Y que cada voxel se le va a asignar un valor según la densidad del objeto de estudio. Y eso nos permite determinar la calidad ósea. En una panorámica eso no lo podemos lograr. No vamos a tener relación espacial entre las estructuras, lo que dijimos. La panorámica nos está mostrando algo que es tridimensional en dos dimensiones. Nos está dando el alto y el ancho, pero no nos está dando la profundidad, entonces no podemos relacionar distintas estructuras. Y tiene distorsiones inherentes a la técnica panorámica. ¿Sí? Sabemos que todo lo que está más alejado va a tener mayor distorsión que lo que está en el centro. En cambio, eso en las tomografías no nos ocurre. Pero en realidad, la mayor diferencia que hay entre una panorámica y la tomografía, la más importante, es la tridimensionalidad que nos da la tomografía. Es como esta imagen. La panorámica sería esta imagen, esta sombra, o sea, se emite un rayo y se van superponiendo las distintas imágenes. Entonces nos puede llegar a generar esta confusión. Esto sería lo que nosotros vemos en una panorámica, y esto es en realidad lo que nosotros vemos en una tomografía, porque nos da esa tridimensionalidad de poder evaluar perfectamente, ¿sí? Entonces esa es la mayor diferencia, porque con una tomografía yo voy a tener alrededor de 700 archivos DICOM, mientras que con una panorámica voy a tener un archivo DICOM. ¿Bien? Entonces esta es la mayor diferencia que nosotros tenemos en una panorámica y en una tomografía. ¿Esto significa que a todo el paciente ahora de rutina le va a pedir una tomografía? No, la realidad es que no. Cuando llega el paciente pedimos una panorámica porque nos da esa imagen burda, y si nosotros vemos algo que nos interesa o necesitamos especificar en algo que nos interesa, bueno, ahí vamos a la tomografía definiendo el FOV y el tamaño que nosotros
vamos a necesitar para eso que queremos estudiar. Perdón si voy muy rápido, no se entiende, si no me avisan y paro o repito, ¿no? Bien, estamos hablando entonces de que una panorámica son ¿Cómo? un archivo DICOM, mientras que una tomografía... Sí, Julio, perdón. No, te decía que vamos bien, ¿eh? Que Perfecto. que hasta el Cualquier momento cosa se... me paran, ¿eh? No hay ningún problema. Bueno, entonces dijimos que la panorámica es un archivo DICOM, mientras que la tomografía son alrededor de 650 a 70 archivos DICOM. ¿Qué significa esto? El DICOM, como les dije antes, son las siglas de Digital Imaging and Communication Imaging. Es el archivo que nosotros debemos pedir y conocer y familiarizarnos. No tiene ningún sentido hoy en día seguir pidiendo los estudios tomográficos impresos, sino que nosotros tenemos que pedir este archivo. Esto es el DICOM, la extensión es .dcm. Esto es lo mismo que, como les decía antes, una imagen es .jpg, .mp, .mp4, .stl, .pli, son extensiones. La de las tomografías y los estudios radiológicos es .dcm, que es el DICOM, que además de tener la imagen va a tener información del paciente, que puede tener el nombre, la edad, el género, etc. Entonces, nosotros cuando pedimos una orden ya no pedimos más que nos manden la tomografía, sino decimos que nos manden por mail el archivo DICOM. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre una imagen radiológica impresa o poder manejarlo con la computadora o con el software? La realidad es que si yo pido una tomografía y me la mandan impresa, es como que yo estuviera mirando el cielo a través de una cerradura. Porque yo voy a ver lo que el técnico me dice que tengo que ver. Si yo pido que quiero una tomografía si se lo especifico, obviamente, para poner un implante en un 24, el técnico lo que va a hacer es va a buscar la zona del 24, va a mirar ahí, más o menos donde cree, tira una raya, me lo mide, me lo imprime y me lo manda. Yo solamente voy a estar viendo eso. Pero si yo pido el DCM, voy a poder ver el cielo completo, porque yo voy a poder recorrer esa tomografía y no solamente ver el 24, depende del foco, puedo ver el antagonista, puedo ver por un lado para el otro, puedo ver tridimensionalmente. Entonces, tener el estudio impreso me limita muchísimo a que si yo tengo el DCM en mi computadora. Además, si yo tengo el DCM en mi computadora es mucho más rápido, porque el paciente se hace la tomografía y no tiene que volver a buscar el papel, sino que directamente el centro tomográfico hace la captura y así como sale del equipo radiológico sin procesar, me lo manda por mail o por un WeTransfer, un Google Drive, un Dropbox, lo que sea. Manda un link y yo lo bajo a mi computadora en el momento que el estudio tomográfico me mandó el mail. O sea, no tengo que esperar a que el paciente vuelva, o sea, que el paciente primero es una comodidad para el paciente, pues no tiene que volver al centro radiológico a buscar su estudio. Directamente lo mandan por mail. Y segundo, es mucho más rápido. Y algo que se está trabajando, lo escuché, está muy con esto, seguramente lo conozcan, Mariano Quatropani, que es alguien que está con Scan Dental y está trabajando muy en relación con DAUM. Y él decía o explicaba algo que es muy, muy real. O sea, no es lo mismo para el centro radiológico tomar una tomografía y así como sale el aparato mandar un mail, que tomar la tomografía, pasarla a una computadora, hacer la segmentación, a corregir esa tomografía, prolijarla, ir a lo que el odontólogo le pide, hacer el corte, medirlo, imprimirlo, ensobrarlo y enviarlo. Que directamente manda un mail. Entonces tampoco puede ser lo mismo el valor de todo eso, porque si el centro tomográfico toma una tomografía y te manda por mail, no necesita que alguien esté haciendo todo ese proceso que nombré recién, de sacarlo, pasarlo a la computadora, segmentarlo, emprolijarlo, ir a hacer la medición, imprimirlo, envolverlo. Entonces es un montón de tiempo y de costos que no lo tiene si nosotros pedimos el DICOM sin procesar. Por lo tanto, no debiera ser el mismo valor para el paciente ir a tomarse una tomografía donde te mandan el DCM sin procesar a que si después tiene que ir a buscar el papel impreso. Es mucho más económico, tanto para el paciente como para el centro radiológico, en costos y en tiempo. Bueno, él contaba que él habló con varios centros radiológicos y algunos lo entienden y otros no. Algunos, creo que DAUM es uno, si uno pide el DCM sin procesar, es más económico. O sea, sale menos la tomografía para el paciente. Y hay otro que, nada, cobran lo mismo. Pero bueno, yo creo que esto a medida que se vayan poniendo en moda, todos deberían cobrar menos cuando pedimos una tomografía sin procesar que cuando está procesada. Hasta que en un momento ya nadie va a pedir el papel y van a estar todos al mismo precio que convenga, ¿no? Ahora, ¿cómo debemos solicitar este estudio? Bueno, se ponen los datos del paciente y se coloca si son visitos, CBCT o
tomografía computada con BIM o gas de cónico de lo que nosotros decíamos, maxilar superior, inferior o ambos maxilares. Después tenemos que indicar el FOB, que esto lo podemos indicar nosotros, si no el técnico sabe. Si ustedes están viendo solamente una zona o un sector, él va a ajustar el FOB. Pero, por ejemplo, yo puedo tranquilamente decirle al centro radiológico que si quiero saber, por ejemplo, el defecto óseo de una pieza dentaria, voy a pedir que me ven con el FOB, con el field of view el menor posible y con la mayor definición posible, ¿sí? Para poder ver un defecto óseo, para poder identificar una fractura o algo que sea muy específico. Acuérdense siempre de seguir el principio ese de ALARA, as low as reasonable achievable. Pedir en inoclusión, justamente porque si lo que les nombraba antes, si ustedes tienen que hacer la segmentación de ese maxilar para hacer una guía quirúrgica o lo que ustedes quieran, cuando las piezas dentarias están en oclusión, es como que es más difícil separar uno del otro, ¿sí? Es como que uno se monta sobre el otro y nos roba información. Y con un elemento radiolúcido o hipodenso interpuesto con separadores. A esto, un radiolúcido o hipodenso, estamos hablando de los spandex de plástico y un rollito de algodón. Y esto es lo más importante, enviar solo los archivos DICOM sin procesar y ponen un mail. Entonces, así como sale el aparato tomográfico, se los mandan por mail. Y ustedes reciben el mail y con un software, que ahora les voy a mostrar uno, que es muy sencillo de usar, pueden navegar y ver el cielo completamente, Estoy en y no conferencia. solamente la cerradura. Perdón, sí. No, me Se le abrió parece ahí que el alguien micrófono. habló. Fue Carolina, Sí, tiene el alguien micrófono habló. abierto. Si pueden bloquear los micrófonos, hay Perio y un iPhone que no tienen nombre ninguno de los dos, que tienen el micrófono abierto. Bueno, entonces lo que les decía, es mucho más fácil, lo piden así, enviar archivos DICOM sin procesar a un mail. Ustedes reciben y pueden ver el cielo y no hace falta ver por la cerradura como cuando nos dan la imagen impresa. Una vez que nosotros recibimos el archivo, lo vamos a abrir con distintos software. Ahora vamos a ver uno, y obviamente tenemos que entender que hay distintos cortes. Tenemos el corte axial, que es un corte horizontal antero-posterior, un corte coronal, que es un corte vertical lateral, y un corte sagital, que es un corte vertical antero-posterior. Y nosotros, con la tomografía, al poder navegar, podemos elegir el corte que nosotros querramos y estudiar a la pieza dentaria o el objeto que nosotros querramos estudiar tridimensionalmente, y no solo con un papel. Uno de los programas que más se utiliza hoy en día es el Blue Sky. El Blue Sky es como si fuera el Office. Vieron que el Office tiene... Yo me bajo el Office y dentro del Office tengo el PowerPoint, tengo el Word, tengo el Excel, tengo distintos programas. Bueno, el Blue Sky es más o menos parecido. Ustedes se descargan el Blue Sky, que es completamente gratuito, y con el Blue Sky tienen como si fuera el PowerPoint, el Office y el Excel, tienen distintos módulos en los que pueden armar guías quirúrgicas para implantes o para lo que sea, para microimplantes de ortodoncia o para armar guías para tomar un injerto de rama, pueden hacer coronas o puentes, pueden hacer prótesis completas, pueden hacer alineadores o cementado en directo de bracket, pueden mejorar un modelo, pueden hacer análisis cefalométrico, pueden hacer un montón de cosas. O sea, dentro del Blue Sky tienen distintos módulos para lo que sea. Lo que es diagnóstico es totalmente gratuito. Ustedes se bajan el Blue Sky gratuitamente y lo utilizan. Ahora, si ustedes van a hacer alineadores o van a hacer una guía quirúrgica de implante y la quieren, eso que ustedes diseñan, guardar en su computadora, o sea, exportarlo a su computadora para mandarlo a imprimir, ahí es cuando el Blue Sky les cobra. Pero si ustedes lo usan solo para diagnóstico, es completamente gratuito. O sea, que el centro radiológico me manda a mí el archivo DSM y no me importa con qué marca o qué aparato tomó la tomografía, mientras me manda un archivo DSM, yo lo puedo abrir con este software. O sea, no necesito tener instalado en mi computadora si lo mando a TC Max, y TC Max usa el aparato marca X, tener el software de la marca X, y después aún me manda el de la marca Y y tengo que tener el software de la marca Y. No. Yo acá necesito que el centro radiológico me mande un DSM, que es un archivo estándar, y yo todos esos archivos los puedo abrir con el Blue Sky, independientemente de la marca del aparato con el que se tomó la tomografía. ¿Bien? Y eso, para ver ese estudio, es completamente gratuito el Blue Sky, que se baja de esta página, e insisto, dentro pueden hacer más cosas. Ahora, lo que ustedes hagan y lo quieran exportar, hay cosas que les va a cobrar y hay cosas que no, que son gratuitas, pueden exportar gratuitamente. Por ejemplo, quieren hacer una corona para un provisorio, eso lo pueden exportar gratuitamente. Ahora, quieren hacer una guía para quirúrgica de implantes o un setup ortodóntico para alineadores, eso les va a cobrar.
que obviamente eso es en dólares y se consigue craqueado. Hoy en día piensen que dependiendo de lo que le pelean al hacker, no estoy diciendo ni que está bien ni que está mal, cuento lo que pasa. Por $400 aproximadamente, entre 350 y $400, pues el hacker les baja 500 bajadas de Blue Sky. Entonces tienen el Blue Sky para usar cuando quieren. Insisto, cada uno decide si lo hace legal o lo hace hackeado. Estoy contando lo que pasa. Yo lo quise hacer una vez al principio cuando empecé, quise pagar legalmente y no podía porque tenía que pedir en la aduana una autorización, fue un lío. Al final le terminé diciendo a un amigo que vive en Londres que me pagara él desde allá, me mandara el link y yo le transfería la plata cuando él venía acá, le daba los dólares o le transfería y así pude tener cargas legales de Blue Sky. Si no, nada, hay gente que te da 500 bajadas por $400 o algo así. Bien, hasta acá un breve repaso de algunos conceptos de la que es tomografía. Ahora la idea es mostrarles cómo funciona este programa, el Blue Sky, y por ahí después cuando estemos en Maimo, vamos a hacer algún taller o algún momento tengamos libre, cada uno con su computadora, y podemos ver bien el manejo de este software. ¿Hasta acá alguna duda? No, todo bien. No, bien. ¿Todo bien? Bueno. Sí. Voy a abrir el Blue Sky, les muestro cómo es el tema del Blue Sky, a ver si sigue viendo Sí. la pantalla. A ver. Cuando nosotros pedimos una tomografía y nos mandan el archivo por Blue Sky, lo que nos van a mandar es esto, son un montón de archivos, ven que se llama DICOM file. Si ustedes tienen instalado ya el Blue Sky, les va a aparecer con este loguito, que es el loguito del Blue Sky. Entonces ustedes le dan doble clic a cualquiera de estos cortes, estos son todos los cortes, a cualquiera le dan doble clic y ya les abre el programa con la tomografía. O también pueden, a veces, le mandan toda la tomografía en un solo archivo, DICOM file. Entonces yo directamente le doy doble clic a esto y me abre la tomografía. Y miren esto, este paciente, por ejemplo. Esta es, a ver si tengo el estudio, la panorámica. Esta es la panorámica del paciente. ¿Sí? Fíjense que yo puedo llegar a ver algunas pérdidas óseas verticales, pero no mucho más. El paciente tenía una profundidad de sondaje muy grande en esta zona. Cuando se va a la clínica, fíjense la enfermedad periodontal que tenía, que solamente con el aire de la jeringa triple, cómo se separaban esas papilas, ese tejido, se ve todo el cálculo y la placa, y tenía una profundidad del sondaje, fíjense, bastante elevada. Cuando yo voy, miro, bueno, a ver qué está pasando, miro la panorámica y la realidad es que no se ve mucho, ¿sí? Entonces se pide una tomografía y el centro radiológico me envía la tomografía. Yo le doy doble clic y si tengo instalado el Blue Sky Bio, que es este signito que ven acá, directamente me abre el software. Esto tarda un poquito. Depende también de la máquina que tengan, va a tardar un poquito más o un poquito menos. Ya en este momento con el Zoom abierto va a tardar un poco más. Pero ahí me abre lo que les decía. Este es el Blue Sky con todos los módulos que tenemos, tanto para guía quirúrgica como para hacer alineadores, etc. Fíjense que está pensando ahí un poquito. Y lo que va a hacer es abrirme la tomografía, independientemente con el aparato, la marca del aparato que se usó. Yo no tengo ni idea qué aparato ni dónde se hizo la tomografía. Lo único que sé es que me mandaron el DICOM. Y el DICOM yo lo puedo abrir con este programa. Ahí está. ¿Ven? Entonces me aparece el nombre del paciente, una vista previa de la tomografía, la fecha en la que se lo tomó, y te da el tamaño, ¿sí? La cantidad de voxeles que se utilizaron, o el tamaño del voxel, etc. Entonces yo acepto, y está lento porque tengo muchas cosas abiertas, pero generalmente es un poquito más rápido. Ahí va cargando. Obviamente te tira, como es gratuito, tenés un montón de publicidad. Bien, y esta es la primera parte. Esto es lo que se llama segmentación de la tomografía, que es lo que hace el centro radiológico cuando pasa la tomografía a la computadora. Segmentar la tomografía significa sacar todo lo que no me sirve. Entonces yo puedo cortar, eliminar toda la información que no necesito. ¿Para qué? Para que el archivo no sea tan pesado y poder manejarlo más rápido. Todo esto lo saco. Lo puedo ver de distintas miradas. Desde arriba, de frente, de un costado. Yo no sé, esto no lo quiero. O pueden ir tocando y segmentando según lo que ustedes necesiten. No solo eso, si el paciente se tomó la tomografía en una posición inadecuada, yo hasta puedo cambiar, ¿ven? Puedo
girar y modificar el plano de oclusión. Entonces yo más o menos segmento, esto tiene distintas miradas, así como se ve radiológicamente, lo mejoro, y segmento. Yo necesito ver hasta ahí, por ejemplo. Yo solamente quisiera ver el sector anterior, agarro y segmento hasta ahí, y saco todo esto de atrás que no me importa. Pero como les quiero mostrar algo más, bueno, vamos a poner toda la información que podamos hasta atrás. Acepto. Se genera, esto es lo que hace el centro radiológico. O sea, es que si nosotros pedimos la tomografía sin procesar, esto ya se lo evita. Entonces es mucho menos tiempo para ello. Y para nosotros es mejor. Porque voy a especificar a lo que yo quiero ver. Bueno, esto va a tardar un poquito, se ve que está lento. Ahí está. Y este es el software. Justo me tapa la barra del Zoom algunas cosas, pero bueno, me va a servir. Esto es la parte de diagnóstico, digamos. Yo acá puedo ver la tomografía desde distintas vistas. Tengo la reconstrucción tridimensional, tengo el corte panorexis. Este es muy bueno, este cuadradito, porque me permite ver 360, lo que yo quiera ver, la pieza dentaria, lo que yo quiera ver. Esta es la curva, que generalmente el software te dibuja una curva automática, pero nosotros, dependiendo de lo que queramos ver, la podemos dibujar nosotros, y los cortes sagitales. Entonces, supónganse que voy a tener que disminuir un poquito porque me tapa el zoom, la barra del zoom, esto me tapa acá, no sé si lo puedo correr. Bueno, no. Ahí. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este primero. Este es el de la reconstrucción 3D. Fíjense que me reconstruye, dependiendo también la calidad del equipo, esto se va a ver mejor o peor, va a tener mejor calidad o peor calidad. Y no solo eso, dependiendo del artefacto, también va a tener mayor calidad o peor calidad. Por ejemplo, si este paciente se ve muy bien porque fíjense que no tiene nada metálico, no tiene implantes, no tiene corona, no tiene perno. Entonces se ve muy claro, tiene muy poco artefacto. A su vez yo puedo ir modificando la densidad en los aparatos buenos. Cuando yo voy cambiando la densidad hasta le puedo ver la cara, puedo ver la pera, los labios, puedo ver la boca, dependiendo de la calidad que tenga ese centro o ese equipo radiológico. Y puedo ir cambiando las densidades, le puedo ir viendo. Voy sacando lo menos denso y dejando lo más denso. No solo eso, sino si yo quisiera también le puedo modificar, por ejemplo, la forma de verlo. Yo voy acá y puedo ver, no sé, como si fuera una radiología, un centro, o rayos X, como si fuera una radiología, que también le puedo ir modificando la densidad. Fíjense que el esmalte siempre es mucho más hiperdenso. Yo generalmente el que uso, bueno, acá pueden elegir el que ustedes quieran. Yo generalmente, si esto lo uso para implantes, esta es la que veo, la que utilizo, es la que a mí más me gusta, pero pueden utilizar la que ustedes quieran. Yo esto lo minimizo y tengo las otras imágenes, los que les decía, esta es la curva. Yo acá puedo ir subiendo o bajando. Fíjense que también está codificado por colores. ¿Ven que este cuadrado acá tiene las líneas en azul? Esto que se ve azul acá es porque me está representando esta línea que ven acá en azul. Entonces, si yo acá muevo, subo o bajo esto, fíjense que acá me está subiendo o bajando, yo señalo con el dedo. Esto acá me está subiendo o bajando en el corte panorexis. Entonces puedo ir viendo en este corte superior las distintas imágenes. Yo puedo ir viendo voy bajando, fíjense, ahí baja la línea azul y va bajando la imagen hasta ver los ápices. Entonces puedo recorrer, si yo fuera endodoncista, puedo recorrer un conducto desde la cámara hasta el ápice. ¿Sí? Si pido un fuego bien pequeño y con mucha definición. Lo voy subiendo y veo cómo van subiendo las raíces, cómo se va formando. Puedo sacar estas mediciones si yo quisiera y sigo subiendo y voy viendo cómo se va formando las piezas dentarias, voy viendo las cámaras. Voy subiendo y salgo, puedo ir a poco, puedo ir subiéndolo más rápido, más, ¿ven? Lo voy moviendo, ahí me fui, por eso no se ve nada, ahí empiezo a ver las coronas y puedo recorrer perfectamente en este corte. Como les dije, acá el software automáticamente me dibujó una curva. Si a mí no me gusta esa curva, quiero dibujar otra, puedo hacerlo. ¿Ven? Puedo dibujar la curva panorámica. Perdón. Ahí está. Yo voy poniendo por dónde quiero que pase esa curva. Doy doble clic y me la vuelvo a dibujar. ¿Por qué es importante? Porque en todas estas líneas
de colores es para los cortes estos sagitales. Entonces yo con la ruedita del mouse puedo ir moviendo, y fíjense cómo se va moviendo la línea. Y va transitando esa curva que yo dibujé. Entonces yo puedo dibujar la curva como quiero, y puedo ir viéndolo, tanto en el corte panorexis, yo quiero ir a ver este diente, cliqueo acá, y ven, me dibujo toda la curva hasta llegar a esa pieza dentaria. Y acá veo el corte de tangencial. Entonces, ¿se acuerdan este paciente que les mostré recién, que tenía profundidad del sondaje en un incisivo? Entonces yo directamente veo, bueno, tiene una profundidad de sondaje en esta zona acá. Ven que ya me marca la zona del diente. Y acá puedo ver el corte tangencial. Si yo esto lo amplifico, y fíjense que yo acá ya puedo identificar la fractura. ¿Ven? Esa profundidad del sondaje no era solamente porque el paciente tenía enfermedad periodontal, sino porque tengo la pieza fracturada. Y vieron que en la panorámica ni aparecía eso, ni asomaba esa fractura, ni se veía. No solo eso, sino que se acuerdan que yo les dije que este verde que está acá me permitía ver tridimensionalmente a esa pieza dentaria. ¿Qué significa esto? Todo es todo codificado por colores. Entonces, este cuadradito verde que yo estoy viendo acá es esta línea verde que está acá. Y esa triángulo es como donde yo estoy parado y miro hacia el vértice. Entonces acá es como si yo lo estuviera viendo desde vestibular a la pieza dentaria. Por eso no veo nada raro, porque vieron que la fractura está acá por lingual. Entonces, yo quiero ver esa fractura, ¿qué hago? Me paro sobre ese diente y empiezo a girar tridimensionalmente y me voy hasta verlo por lingual. Ahí lo estoy viendo desde el costado y ahí ya empiezo a ver la fractura. ¿Ven? Ahí lo estoy viendo desde distal a mesial. Es como yo estoy parado en distal y miro hacia mesial. Y fíjense cómo ya veo la fractura. Como estoy parado de este lado, por eso esto va a ser vestibular y esto va a ser lingual. Y fíjense, llego perfecto a la fractura. Que esto por ahí, si yo hubiera pedido la tomografía impresa y el centro radiológico o el técnico no está muy avesado, me manda el corte justo por donde no pasa la fractura, me la como. En cambio, a verlo tridimensionalmente lo veo perfecto. No solo eso, lo estoy viendo acá desde distal, pero también me puedo seguir girando, lo puedo ver desde lingual y lo puedo ver desde mesial. O sea, puedo ver tridimensionalmente esa pieza dentaria y el efecto óseo. Ven, ahí lo veo otra vez. Como lo estoy viendo desde el otro lado, ahora esto va a ser vestibular y esto va a ser lingual. Y veo perfecta la fractura, que también la veo acá. Y puedo medir si yo quiero. Agarro, bueno, ahora me está tapando esto, pero que lo corro. Acá. Puedo agarrar y puedo ver si esta pieza va a extracción, puedo medir cuánto tengo de hueso, desde donde yo quiero, no desde donde me lo dice el técnico. Puedo ir haciendo distintas mediciones. Bien, no lo quiero medir más, quito, lo saco y vuelvo a ver. Entonces esto me permite, es como lo que les mostraba recién, es el cielo, no es mal mirar por la cerradura, sino es ver el panorama completo. Puedo medir la altura. Esto que está acá es el corte panorexis, que depende de la curva que yo dibujo. ¿Cuál es la diferencia entre este corte? Esto no es lo mismo que una panorámica, porque la panorámica es un rayo que va de adelante hacia atrás y toma todo. Entonces, si yo tengo, supónganse, un quiste por vestibular, en la panorámica yo lo veo, pero no veo dónde está. Ahora, si yo el corte panorámico, el panorexis no es una imagen de adelante hacia atrás que toma todo, sino que está tomando el corte. Entonces, si yo este corte lo tomo por lingual del quiste, no lo voy a ver en el corte panorexis. Sí, por ahí lo voy a ver en una panorámica, porque me toma todo. No sé dónde va a estar, si va a estar por vestibular, por lingual o por dónde va a estar, pero lo voy a ver. En cambio, si el corte de este panorexis no pasa justo por donde está esa imagen que yo vi, no lo va a tomar, porque no es una panorámica, ¿sí? Y eso yo lo puedo manejar con esto del corte, lo puedo hacer para adelante, para atrás, o lo puedo mover. Yo, miren, me muevo acá y fíjense cómo la curva, muevo con la ruedita, la curva se va más para adelante, más hacia vestibular, o lo llevo más hacia lingual. Entonces me da una opción de manejo bárbaro. No solo para diagnóstico, sino lo que les dije antes, para tratamiento. Imagínense que este paciente va a perder esta pieza dentaria o no, o yo le quiero poner un implante acá, por distal, quiero poner el 7, supongamos. Uno de los principios básicos de la implantología hoy en día, hace bastantes años ya, pero que en realidad el implante se coloca en función de la prótesis. Yo primero tengo que pensar en la prótesis, y una vez que yo tengo la prótesis definida, veo dónde coloco el implante en función. No es que, como antes, que uno se colocaba el implante donde había hueso y bueno, después veíamos qué hacíamos con la prótesis. Ahora no, ahora primero se piensa en la prótesis y después se piensa en el implante. Entonces yo, con este software, insisto, totalmente gratuito, yo lo que puedo hacer es, por ejemplo, importar un modelo STL. Un modelo STL es un modelo escaneado del paciente, ¿sí? Entonces yo voy a buscar a este paciente que lo tengo escaneado, busco el escaneado inferior, fíjense, ¿ven? Lo tengo ahí escaneado inferior, y acepto. ¿Y qué es lo que va a hacer este programa? Completamente gratuito. Yo le marco que es una mandibular, acepto, y esto me va a machear
Si el escaneado es de buena calidad y la tomografía es de buena calidad, esto es perfecto. Machea el escaneado con la tomografía, me lo alinea solo. Si no es perfecto y no me lo alinea solo, hay distintas maniobras en las que los puedo alinear yo. Pero esto es muy bueno, ¿por qué? Porque voy a tener la parte clínica del paciente, que es el escaneado, con la parte tomográfica. Fíjense cómo me macheó perfecto. Lo verde es el escaneado y cómo calza en la tomografía. ¿Ven? ¿Cómo puedo yo saber si esto está bien macheado? Porque voy a esta imagen, al 3D, y lo verde es el escaneado, y obviamente lo blanco es la tomografía. Entonces yo voy recorriendo, y fíjense cómo está perfectamente macheado, perfectamente mamado, lo que es el escaneado, que es lo verde, con la tomografía. Entonces se macheó perfecto. ¿Por qué? Porque el escáner estaba bien escaneado y porque el estudio radiológico no tenía demasiado artefacto, entonces automáticamente me lo macheó bien. Insisto, si hubiera mucho, fíjense, ¿ven? Lo bien que toma todas las cúspides. Está perfectamente machado. Si hubiera tenido el paciente muchos artefactos o me cambia o me distorsiona la imagen, por ahí este macheo no es tan perfecto, lo tengo que hacer manualmente. Pero si no, generalmente machea automáticamente perfectamente. ¿Y esto por qué me sirve? Porque yo ahora voy a la reconstrucción tridimensional. Dijimos que quiero poner un implante acá en el 7. El implante se coloca en función de la prótesis. Entonces, yo ahora que tengo la parte clínica, la parte verde, ¿sí? Que es el escaneado, yo puedo apagar la tomografía y me quedo solamente con la boca del paciente. ¿Sí? Y a esto agarro y le agrego un diente. Pienso primero en la prótesis. Hay distintas bibliotecas de dientes, eligen la que quieran. Yo voy a elegir acá, esta, un 7. Acepto y lo coloco clínicamente. Esto lo puedo mover, colocar, es como si estuviera haciendo un encerado virtual. Esto lo hago rápido para mostrarlo nomás, ¿no? Después, según la obsesión de cada uno, lo obsesivo de que es cada uno, va a tardar más o menos. Pero supónganse que yo quiero poner el implante ahí. Primero pienso en la prótesis. Listo. Va a ir ahí el implante. Entonces ahora lo bloqueo para no moverlo más. Y lo que voy a hacer es, miren, le doy solamente con un clic, le pongo alinear con un implante. En esta yo elijo el implante que yo quiera, se bajan las bibliotecas del implante que utilicen, por ejemplo, supónganse, ven, tengo 3C, Biohorizon, Neodent, Alfabio, MIS, bueno, eso ya no, ni Alfabio ni MIS están, pero están las bibliotecas, Strauma, entonces yo supónganse que voy a poner Strauma. Busco acá la marca, acá está, Strauma. Elijo que va a ser un implante inferior. Puedo elegir qué tipo, si puede ser de Roxolid, SLA, SLActi, lo que sea. Puedo elegir el tamaño de la plataforma, como se voy a poner un 4x8, puedo elegir la longitud, puedo elegirle el pilar que va a tener ese implante. Entonces pónganse que voy a poner uno de 4,8 por 12, supónganse. ¿Sí? Acepto. Automáticamente el software me lo alinea para que la emergencia del implante salga por oclusal de la corona. Entonces yo acá coloqué el implante en función de la corona, en función de la prótesis. Ahora, ¿qué tengo que ver? Si realmente tengo hueso para poder colocar el implante ahí. Entonces vuelvo a prender la tomografía y me fijo, vuelvo al de transparente, dónde caería ese implante. Pero no solo en esta imagen, sino que lo puedo ver en esto. La corona va a estar en rojo. Entonces si yo quiero, me planto acá, ¿ven? Y puedo ver acá, en los cortes sagitales, por ejemplo, dónde está el implante. Si no me gusta ahí, lo puedo mover el implante. Lo puedo colocar más adelante, más atrás, más inclinado. No, veo, miren, está muy cerca del dentario. No, la verdad que uno de por 12, no me acuerdo cuánto era, no. Bueno, lo cambio, lo reemplazo, y en vez de ser por 12, digo por 8. Acepto. Listo, más corto, ya tengo más seguridad, lo puedo profundizar más, menos. No solo eso, ¿se acuerdan que podía verlo tridimensionalmente? Entonces yo empiezo a jugar con y puedo ver si el implante va a tener tridimensionalmente hueso, tanto por vestibular, como por lingual, como por mesial, si está en relación con una raíz. Fíjense que ahí, si lo coloco, está muy pegado a la raíz del 6. Entonces esto lo puedo ir moviendo, ¿sí? Según cómo me parezca. Entonces, para diagnóstico es bárbaro, porque aparte yo acá, si quiero, miro esto y digo, bueno, a ver, ¿cuánto estoy del dentario? No sé, se puede hacer gasta el dentario y puedo medirlo yo, dónde lo quiero sumergir. Bueno, ahí estoy a 5. ¿Cuánto tengo de longitud? ¿Cuánto tengo de ancho? Lo que quieran. Pueden ver el cielo con esto. A eso me refería con la metáfora. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Y no solamente recibir el papel que me dicen, ahí tengo 8 por 4.
¿no? Lo puedo ver tridimensionalmente y puedo colocar el implante donde yo sé que va a ir la prótesis. Obviamente, este software para diagnóstico es esto, es completamente gratuito. Si yo hago esta planificación y la quiero guardar para el día de la cirugía, tranquilamente lo puedo guardar en mi escritorio el día de la cirugía con el paciente, prendo la computadora, abro esto y tengo esto tal cual lo planifiqué. Tengo cuánto tengo hasta el dentario, dónde debo colocar el implante, a cuánto del diente medí, dónde va a ir la corona. Lo tengo en el momento, totalmente gratuito. Ahora, si yo quisiera hacer una cirugía guiada y con esto diseñar la guía, o sea, el paso siguiente a esto es diseñar una guía para hacer una cirugía completamente guiada, si yo lo diseño, lo puedo guardar y ver en la computadora. Pero si yo quiero exportar esa guía para imprimirla, ahí es cuando el software te cobra. Pero para esto que es diagnóstico, es completamente gratuito y lo pueden usar todas las veces que quieran. Entonces, obviamente esto es ponerse a jugar con el software, hay un montón de cosas que pueden hacer, pueden poner implantes, pueden poner más, menos, pueden alinear, si van a poner 2 implantes, yo pongo uno y digo que bueno, este que voy a poner que me lo paralelice al otro, entonces directamente me ponen los implantes paralelos y yo después los puedo mover en conjunto y siempre paralelo. Hay un montón de cosas que pueden hacer con esto, es aprender a usar el software, nada más. Pero esto, que es lo más básico, yo creo que acá radica la importancia de lo que les quería decir. O sea, no pidamos más tomografías impresas, pidamos los archivos DSM, los vemos nosotros, los guardamos, y directamente los guardamos en un pen, ni siquiera tenemos que estar en un cajón guardando todos los estudios radiológicos de nuestros pacientes. Hacemos una carpeta en la computadora, lo subimos a un Drive, lo subimos al Dropbox, cuando lo queremos hasta el celular. Si yo tengo en el celular el estudio radiológico, lo puedo ver desde el celular, si lo tengo el estudio cargado en la nube. Entonces, todo esto ha ido evolucionando, que ya el papel cada vez se utiliza, no por una cuestión ecológica, que también es una cuestión ecológica, pero aparte es una cuestión de comodidad y de velocidad y de sencillez. Yo tengo el DSM de cualquiera de mis pacientes en la computadora o en un Drive. Viene un paciente que no veía hace 2 años, y no tengo el estudio guardado hace 2 años en el cajón. Agarro, me meto, busco el nombre en la carpeta, listo, lo tengo en la nube, y lo puedo ver cómo estaba en ese momento, le pido uno nuevo y me lo mandan, apenas se lo hacen, me lo mandan por mail. Entonces, todo esto tiene una ventaja y un jugo que aparte si yo le sé usar el software puedo ver de todo. Puedo ver un montón y hacer un montón de cosas. Insisto, no solo de diagnóstico, sino también de tratamiento. Bien, a ver, voy a dejar de compartir y no sé, cualquier duda que haya. Obviamente este software mostré lo más básico. Ahí pueden hacer un montón de cosas. No sé cómo. Acá, stop share. Ahí está. Bueno, no sé si se entendió algo, si les sirvió para algo, si tienen alguna duda, todo oídos. Parece que fue claro. No, está muy Sí, la bueno. verdad que Muy sí, claro, todo no se muy bueno. entiende nada, están todos, no hay nadie. Estuvo muy bueno y está bueno el programa Ellos ese nos para empezar a podrían dar la utilizarlo. clase a nosotros. Sí. Hay que empezar a practicar nada más ahora, es como que... Es sentarse en la compu, nada más. Todo lo que es digital y todo lo que es la computación, yo siempre me encuentro con la mayor resistencia que se genera con esto es eso. Bueno, pero te tenés que sentar, tenés que aprender, tenés que estar un montón en la computadora. Y es real. Una cirugía guiada, te tenés que sentar en la computadora. Pero la mayor beneficio de hacer una guía quirúrgica es que por ello estoy 1 hora diseñando la guía quirúrgica, pero en el momento de la cirugía por ahí son 5 minutos. El paciente se sentó, en 5 minutos le puse real, 5 minutos real, le colocan un implante. Está bien, estuvieron 1 hora previa diseñando, imprimiendo la guía, pero esa hora que ustedes están diseñando la guía, están en hojotas, tomando mate, escuchando música, descalzo, con los pies arriba de la silla, y después hace que el momento que es más estresante, que es el de la cirugía, con el paciente sean 5 minutos. Entonces, si bien sí, tenés que pasar tiempo frente a la computadora, pero es otra calidad de tiempo. Yo estoy sentado acá tomando mate, puedo estar con mi hija, upa mío, jugando, escuchando música en patas, y después en el momento que estoy con el paciente no estoy todo doblado, porque acorto los tiempos de sillón. Por ahí no es, en la suma total de tiempos, igual es más rápido, pero ponele que no gano tiempo en la suma total. Pero el tiempo es distinto, pues es tiempo que yo estoy relajado enfrente de la computadora escuchando música y tomando mate. Y es menos el tiempo que estoy sentado en el sillón todo doblado con el paciente y en el estrés de la cirugía. Ya sea para un implante, para alineadores, para un encerado, para lo que sea lo digital. Entonces, la mayor resistencia a lo digital que encuentro siempre es, bueno, pero tenés que estar un montón frente a la computadora. Sí, pero todo ese tiempo que vos estás frente a la computadora es otra calidad de tiempo y es tiempo que no estás frente al paciente y en el sillón doblado. Y aparte, cuando vos haces una cirugía guiada, hay un paso que te obliga sí o sí, que es el diagnóstico y la planificación. Vos para hacer una cirugía guiada sí o sí tenés que planificar y diagnosticar, porque sí o sí necesitas la tomografía, poner el implante donde va a ir, hacer la planificación protética, que a veces
ustedes saben que hay muchos colegas que por ahí agarran una panorámica y dicen, bueno, acá va y ponen el implante directamente en una panorámica. Eso con una cirugía guiada no lo puedes hacer, porque sí o sí necesitas planificar. Entonces los trabajos van a quedar mejor, vas a tener mayor predictibilidad en el tiempo. Tiene un montón de ventajas. El tiempo, sí, igual aún así se ahorra tiempo en la suma general, pero sí tenés que estar más tiempo frente a una computadora, que por ahí los colegas que son más grandes o que no tienen tanta información informática, al principio le va a costar más, es una curva de aprendizaje, pero aseguro que no es una curva muy complicada, ¿no? Hay que lanzarse y empezar a hacerlo porque son muchos los beneficios que tiene usar estos programas. Además de tiempo, lo que les digo, van a ahorrar tiempo, el paciente se hace una tomografía y en el momento que se la hizo, a la hora yo ya la tengo en la computadora, porque me la mandaron por mail, y la navego, no tengo más el papel, no guardo más sobres. Si tienen un escáner no guardan más modelos, tienen todo digital. Entonces todo eso son un montón de beneficios. Hay que lanzarse, nada más. El mundo va hacia eso, el mundo está en eso. Nada, hay que empezar a meterse, nada más. Te sumo algo, Mau. Para la gente, para los chicos que pueden ser del interior, como yo, que no soy de capital, Dios vive en capital muchas veces. Acá los centros radiográficos, yo soy de Tucumán, lo que sucede es que no tienen abrebocas para poder tomar la tomografía con la separación. Si eso les sucede, lo que yo le hago a los pacientes es, les doy 3, 4 torundas de algodón, le enseño en la consulta cómo ponerse los rollos, las torundas de algodón en el fondo de surco, y le digo, a pesar de que yo en el pedido pongo que es con separación de tejidos blandos, por favor, vos decile al técnico cuando te lo estés por tomar que es con separación, que si no tiene el abreboca o no tiene torundas de algodón, que vos las tenés, sacás tus torundas y le pedís que te lo ponga, y si no te lo quiere poner porque sigue siendo mala onda, le decís, aguanta un segundo, el doctor me enseñó y me lo pongo. Es esa tontera de una torunda de algodón, como decía Mau recién, nos da mucha información con respecto a encías, y por ejemplo en implantes nos sirve para saber cuál va a ser la altura de un transmucoso que puedo colocar de forma inmediata. Por ejemplo, que si tengo todo el carrillo y toda la lengua, el labio colapsado sobre el tejido blando, no lo voy a poder hacer, esa información no voy a poder tener. Pero eso para los chicos del interior, o también me sucede porque tengo consultorios en Avellaneda y en la provincia de Buenos Aires, que también hay un centro radiográfico que no tiene y también lo hago. No sé qué es lo que sucederá en Capital si ya la mayoría tiene. Eso es lo que sucede acá, por ejemplo. Sí, en Capital ya están más duchos con eso. Pero bueno, es Vamos a por la ver. insistencia de los mismos odontólogos que van mandando, Claro. mandando hasta que. Bueno, Vamos a ver cuando mandemos la orden a ver qué nos vuelve. claro. Bueno, muchas veces, a mí me sigue pasando que pido, también eso lo tienen que aclarar, pido la orden tomográfica, le pido que me manden los archivos por mail, ¿y qué me mandan? El JPG o el PDF. Lo mismo que viene el paciente con la imagen impresa, pero me lo mandan en una imagen JPG. Entonces yo veo lo mismo que cuando me traen la imagen impresa, pero en la computadora. Eso no sirve, yo lo que necesito es el icon para poder navegarlo. Cuando les mandan eso, en el mail tienen que responder gracias, pero lo que necesito es el icon para poder navegarlo en un software. No necesito el PDF o el JPG. Necesito que me manden directamente el icon para ver lo mismo. Es una pavada lo que estoy diciendo, pero para ver el cielo y no ver la cerradura, ¿sí? Es para que se entienda. Entonces, sí, pasa eso. A mí me sigue pasando acá. Sobre todo creo que TC Max es uno de los que más me pasa. Pasa que TC Max también te lo sube, hay como una nube de TC Max que vos entrás con tu nombre de usuario y contraseña y ahí tenés todos los estudios de tus pacientes. Pero a veces que vos pedís el archivo al mail y te llega el mail con el PDF o el JPG. No, gracias, necesito el DCM. Y te mandan un Dropbox. Generalmente no te mandan el archivo por mail porque son pesados. Entonces te mandan un link de Dropbox o de WeTransfer o de Drive, te lo descargas a tu computadora y chau, y lo pueden navegar. Y después, bueno, vos lo guardás donde vos querés. Pero sí también pasa eso. Aclaren que a veces piden el archivo digital y te mandan un JPG. Tampoco sirve. Claro, y ahí para superponerlo con el escaneado que mostraste, ahí sí tenés que tener el escáner o lo mandás a escanear también. Exactamente, necesitas tener la boca escaneada. Vos para tener el STL, que es el archivo tridimensional, o el PLI, que también es el estándar, que lo puedes abrir con el Blue Sky,
tenés distintas maneras de digitalizarlo. La más rápida es vos teniendo un escáner. Intraoral o extraoral. Si es extraoral, tomas una impresión y escaneas el modelo. Si no, lo escaneas intraoralmente. Si no tenés escáner, lo que haces es, tomás una buena impresión con silicona y directamente le mandás la impresión con silicona al laboratorio. El laboratorio hace dos opciones. O hace un modelo con vaciado y escanea con un vaciado al vacío, un buen modelo como hacen los laboratorios, y escanea el modelo. O hay ciertos escáneres que ellos ponen directamente la impresión, escanea la impresión y por negativo hacen el modelo. Otra opción es, tomás una impresión con alginato, haces vos el modelo y le mandás el modelo al laboratorio, escanea el laboratorio y te manda por mail el STL. Bien. Otra opción es el centro radiológico también, por lo menos acá en Capital ya hay varios, vos así como mandás al paciente a hacerse una tomografía, lo enviás a que se escanee. Entonces va a un lugar, a un centro radiológico, a un consultorio, un conocido, lo que sea, se escanea y te mandan el STL o el PRI o el archivo que vos pidas por mail. Sí, Y ahora otra Dagún- opción que por lo menos acá en Capital está, hay gente ya que va con su escáner, va con tu mochilita, vos lo llamás y decís, mirá, tengo que escanear a un paciente a Rosa a las 3 de la tarde. Viene 3-5 con la computadora del escáner, lo enchufa, te explica cómo escanear para que lo escanees vos o lo escanea él y en el momento te da el archivo. Y antes había otra opción que el mismo centro tomográfico con una tomografía podía sacaba una tomografía del modelo y lo pasaba a STL. La verdad que ese no es eso se hacía antes, no es tan preciso como un escáner hoy en día. Pero hay distintas formas, si vos no tenés escáner en tu consultorio, de digitalizar a tu paciente y son rápidas y no son costosas. El centro de Dagún creo que además está ofreciendo ahora como que Sí, ese adquirí un servicio de TJ escaneo. hace poquito. Sí. Sí. Igualmente, si uno quiere no hacer una cirugía guiada, pero sí hacer una planificación de un implante, como hizo Mau recién, no es necesario tener el STL para poder saber dónde voy a colocar el diente, porque igualmente puedo hacer eso sobre el 3D que tiene la tomografía. ¿Sí? Si yo quiero hacer una cirugía guiada y planificar una guía quirúrgica, sí voy a necesitar el STL, porque hay veces que las guías quirúrgicas van a tener soportes mucosos, que sí un escaneado va a ser mejor que el 3D que va a traer la tomografía. Pero si es solo planificación, no necesito un STL. Lo puedo hacer solo con el DICOM de la tomografía. Exacto. Otra opción es tercerizar todo, También. la planificación. Puedes hacer todo, sí, mandás todo directamente y te mandan la guía hecha. Pero bueno, a mí no me Si copa no te- mucho eso, no me gusta hacerlo yo. Sí, se también. puede hacer. Se puede hacer. Bueno, son 10:20. No sé si hay alguna duda más. Si no, 10:30 tienen que volver, ¿no? Con Mariel. Sí, 10:30. Bueno, les damos 10 minutos para que descansen. Y Bueno, muchas Ok. gracias. yo los saludo. Nos vemos después ya por ahí ya en Maimon, clínicamente. Cualquier duda me escriben por mail, por Instagram, donde sea, me escriben y nada. Y si no, nos vemos en Maimon. Bueno, gracias. Chao. Buenísimo, muchas gracias. Chao. Gracias. Nos vemos, suerte. Mau, no cierres la sala, que Mariel, le tenés que transferir la administración a Mariel. Ay, no tengo ni idea cómo hago eso. ¿Vos sabés? Anda a los 3 puntitos.